En 1940, un minero ingresó en un ovni y convivió con sus tripulantes. El relato que veremos a continuación destaca tanto porque en aquella época no existía la ufología moderna. Nadie hablaba de extraterrestres y en la conversación popular no existía el término platillos voladores. Tal vez nos encontramos ante el primer encuentro con alienígenas del siglo pasado. Acompáñenme a conocer el caso de Uro Wartena, el minero que convivió con seres de las estrellas. Uro Wartena nació un 22 de julio de 1903. Él era un inmigrante holandés mormón que trabajaba como prospector y como minero con la Northwest Mining Co. Es decir, que además de picar propiamente en la mina, él exploraba territorios para ser explotados a futuro. En mayo de 1940 fue requerido en un territorio bastante remoto, cerca de Townsend, en Montana. A principios de este mes, en lo alto de una montaña descubrió un depósito glaciar. Al verlo, él dedujo que seguramente ahí debía haber riquezas, y tras remover algunas piedras, efectivamente encontró unas venas de oro. Al pie de dicha montaña, los mineros de la fiebre de oro original habían dejado una zanja, y él la acondicionó para poder lavar ahí las vetas de oro que él fuera extrayendo. Puesto que el trabajo en la Northwest Mining Co. iba en incremento, él cada vez tenía menos tiempo, pero todos sus días libres los pasaba en este depósito. Una mañana, mientras removía unas piedras, escuchó un sonido extraño que no coincidía con lo que habitualmente se escuchaba en aquel paraje tan remoto. Dijo que aquello sonaba como el motor de un avión del ejército. De momento no le tomó demasiada importancia, pero aquel sonido persistió. Él pensó que tal vez era un automóvil que se acercaba a su zona de trabajo. Preguntándose qué querrían, subió a una pequeña elevación para tener la panorámica de toda la zona. Pero fue entonces cuando vio algo para lo cual no tenía un marco de referencia. Al principio pensó que aquello era un dirigible, salvo que tenía los extremos más puntiagudos y no era tan ancho en la parte central. Le calculó más de 10 metros de altura y más de 30 metros de diámetro. Vio cómo descendía hasta colocarse a un costado de la zanja que él había acondicionado a modo de presa. Por un extremo de este objeto salió una escalera y por ella descendió un individuo. Esta persona comenzó a caminar directo hacia Uro. A pesar de que él estaba siendo completamente desafiado respecto a lo que pensaba posible en el mundo, pues también se vio invadido por una sorpresa y curiosidad que lo animó a ir al encuentro con esta persona. Si estás disfrutando este relato, rápidamente te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita de notificación. Con un par de clics logramos que estos relatos no caigan en el olvido. Muchas gracias. Cuando estuvieron el uno del otro como a unos 3 o 4 metros, se detuvieron, por lo que Wartena pudo ver a detalle a aquel individuo. Dijo que era un sujeto bastante apuesto y de aspecto muy pulcro. Tenía el pelo blanco y largo. Aparentaba unos 35 años, tal vez un poco más. Vaya, una edad similar a la que el propio Wartena tenía. Vestía un traje de cuerpo completo, de color gris claro. Combinando con él, en la cabeza tenía un gorro que describió como similar a las boinas irlandesas, del mismo material y color, y en los pies llevaba o sandalias o mocasines. Al parecer, Wartena comentó que en un primer momento las formalidades fueron omitidas. El caballero preguntó si estaba bien que tomaran agua. Wartena, quien sabía que aquellas tierras no le pertenecían, le dijo que sí, que por qué no. Entonces el individuo hizo una señal y de la nave salió una manguera como reabasteciéndola. Uro dijo que aquel hablaba como en un inglés fluido, pero que sonaba como si fuera un lingüista,
como si hubiera estudiado el inglés en lugar de aprenderlo sobre la marcha, como Wartena lo había hecho. Recordemos que él era un inmigrante holandés, por lo que muy probablemente pues, no tuvo una formación académica de la lengua. Aquella persona le preguntó al minero qué hacía y este le comentó acerca de la vena de oro, de su trabajo con la Northwest Mining Co. Y a continuación, el caballero le dijo que si le gustaría ingresar con él a bordo de la nave. Wartena aceptó. Al acercarse, pudo ver con detenimiento y a mayor detalle aquel objeto que de principio le había parecido un dirigible. Dijo que en realidad tenía una forma redonda y lo describió de la siguiente manera, que era como dos platos, uno encima del otro, unidos por sus bordes. Esta forma de describir los platillos voladores la hemos encontrado una y otra vez en la literatura ufológica. Wartena dijo que aquello parecía hecho como de metal, pero que no era brillante. Ingresaron a una habitación pequeña que le calculó medía como 4 por 5 metros. En el extremo opuesto había una puerta que estaba cerrada y en las paredes de aquel lugar había unos asientos que parecían acolchados y muy cómodos. El techo de aquel recinto tenía una luz indirecta. Dentro había otro individuo que aparentaba más edad, pero que por lo demás iba vestido igual y tenía el cabello también de color blanco. El más joven, es decir, el primero que fue al encuentro con Udo, le preguntó que qué le gustaría saber y este le preguntó por qué habían elegido justamente el agua de su zanja, a lo que le respondió que esa agua es buena, como si ya la hubieran tomado antes y les hubiera resultado provechosa. El sonido que escuchaba al principio apenas si era audible al interior de la nave. Tan solo se colaba un poco por la apertura por la que ellos habían ingresado. Wartena preguntó cómo viajaban y el individuo le respondió que era un tema complicado, pero pues que intentarían explicárselo. Le dijo, como habrás notado, estamos flotando sobre el suelo y aunque ahí fuera hay pendientes y desniveles, la nave está totalmente nivelada, es decir, que no estaba inclinada como el suelo. Le dijeron que en el borde interior de la nave había dos volantes de inercia que giraban en direcciones opuestas, lo cual dotaba a la nave de su propia gravedad, la cual se imponía sobre la de la Tierra, otros planetas, el Sol y otras estrellas. Algo en este mecanismo generaba energía electromagnética. Al preguntarle de dónde sacaban esta energía, le dijeron que del Sol y de las estrellas, pero que también podían almacenarlas en una especie de baterías en caso de encontrarse en una situación de emergencia. Todo aquello era una novedad para Wartena, quien más o menos se hizo una imagen general de lo que le decían, sin que ello significara que entendía propiamente los detalles. Aún así, el tripulante se mostró bastante paciente y tampoco sobrecomplicó la explicación. El minero preguntó cuál era su propósito viniendo aquí y le respondieron que, puesto que ellos se veían prácticamente igual a nosotros, se mezclaban con la gente, reunían información, dejaban instrucciones y ayudaban como podían. Muchos de nosotros tal vez tenemos una lista interminable de preguntas que le haríamos a un alienígena, pero el minero, que en distintos momentos de este relato hizo gala de buenos modales, consideró que tal vez no era apropiado bombardear a aquellos individuos tan amables con tantas preguntas. Mientras hablaban, una luz al interior de este cuarto se iluminó como indicando que la nave ya estaba plenamente abastecida de agua. Wartena, al ver esto, nuevamente exhibiendo su educación, dijo que tal vez ya era prudente que se retirara. Sin embargo, antes de abandonar la nave, los tripulantes le extendieron la invitación de ir con ellos. El minero no sabía si se referían a un viaje corto o a que se fuera para siempre, y respondió, sería interesante, pero eso sería un inconveniente para muchas personas.
En retrospectiva, por lo menos en un primer momento, dijo que no entendía por qué había dado esta respuesta. Tal vez, en el fondo de sí mismo, existía el deseo de saber el misterio de dónde venían aquellas personas. Cuando iba de salida, los sujetos le dijeron a Wartena que no le contara a nadie lo que le acababa de pasar, pero que con el tiempo ya podría compartir su experiencia. La nave recogió la escalera y comenzó a elevarse. En su borde se descubrieron algunas portezuelas, algunas ventanillas. A pesar de que no se veía a nadie a través de ellas, Wartena sabía que en cambio ellos sí lo podían ver. Así que agitó la mano despidiéndose. El platillo se movió en el aire levemente y finalmente continuó ascendiendo hasta desaparecer de vista. Uro no sabía cuánto tiempo había pasado, pero calculaba que tal vez habían sido unas 2 horas. No tenía reloj, así que no tenía tampoco claro el paso del tiempo. Sin embargo, quedó tan sorprendido que no pudo volver a trabajar de inmediato. Por un momento, o tal vez por un largo rato, continuó preguntándose si aquello que le acaba de pasar no era simplemente el producto de su imaginación. Sin embargo, al regresar a la zona del aterrizaje, donde él estaba seguro que había bajado la escalera, que le pareció no había tocado el piso, vio que el pasto estaba aplastado. Uro Wartena se guardó esta historia durante 50 años. Fue hasta 1980 que se armó de valor para compartirla en una carta dirigida al senador y astronauta John Glenn. Sacó algunas copias de dicha carta y las repartió entre sus mejores amigos, tal vez decidido a finalmente confrontar su memoria y a asumir que aquello no había sido solamente una alucinación. Y es que si ustedes han tenido también una experiencia inexplicable, aunque no esté relacionada al fenómeno ovni, saben lo difícil que puede ser esto. Siempre es fácil dudar de lo que los demás cuentan hasta que uno es el que cuenta una anécdota de esta naturaleza. En su carta, Udo agregaba que antes de que él llegara a Montana, un muchacho ya había desaparecido. Aquel joven trabajaba para un prospector viejo. Una mañana se puso una chaqueta ligera y dijo, enseguida vuelvo, pero nunca lo hizo. Puesto que eran otros tiempos, el prospector tardó como 2 días en notificarle al sheriff, quien de inmediato, al enterarse, reunió a un grupo como de 40 vaqueros, pero no encontraron ninguna pista de aquel joven. Wartena se preguntaba si tal vez él sí había tomado la propuesta de ir a bordo de esta nave con aquellos seres. Y ya al final de la carta decía que aquella experiencia volvía a su mente una y otra vez, y que al paso de los años había investigado lo que él recordaba de la descripción que le habían hecho estos seres sobre su mecanismo de propulsión. Creía estar cerca de una solución, y la razón por la que le había escrito esta misiva a Glenn era porque solicitaba su ayuda para que lo pusiera en contacto con personas más especializadas con el fin de desarrollar otro tipo de transporte aéreo. Ahí cierra la carta que Uro Wartena le hizo llegar a John Glenn. Recordemos que Glenn, además de ser senador, también fue astronauta y piloto de combate. Sus lazos con la NASA comienzan en 1959, cuando orbitó la Tierra a bordo de la cápsula Friendship 7. En 1962 recibió la medalla al servicio distinguido de la NASA, y en 1998 voló en el transbordador espacial Discovery. Menciono todo esto porque la NASA está en el epicentro de varias de las teorías de conspiración relacionadas con ovnis. Hasta donde sabemos, Glenn nunca respondió a la carta de Wartena. Podríamos pensar que fue porque la consideró muy fantasiosa, aunque tal vez si quisiéramos ponernos más conspiranoicos, podríamos considerar que, dado sus lazos con la NASA, no quería poner en jaque esta relación involucrándose en correspondencia que lo comprometiera. El caso de Uro Wartena fue publicado por James L. Thompson en su libro Aliens y OVNIs, ¿mensajeros o mentirosos?
James menciona cómo fue que se enteró de esto. En la iglesia cristiana a la que él asistía, le llegó el rumor de que había un señor mayor que había tenido un encuentro inexplicable. Este señor lo había compartido con uno de los líderes de la congregación, quien a su vez se lo había compartido a su hijo, un tal Tim. Tim se entrevistó con Udo Wartena y compartió el contenido de su entrevista con Thompson, que cada quien saque sus conclusiones al respecto de este punto. En esta entrevista, Wartena agregó más detalles, algunos de los cuales, cabe decir, contradicen la carta original que le envió al senador. Estas contradicciones fueron muy bien detalladas por Chris Ramsey del canal Área 52, que les dejaré su video al respecto en algunas de las esquinas de la pantalla o si no en la descripción del video. Para empezar, agregó que cuando la nave aterrizó y el individuo fue a su encuentro, se saludaron de mano. El ser le pidió una disculpa, pues, según le dijo, no estaban acostumbrados a interrumpir ni a dejarse ver. Esto ya de entrada contradice lo que él decía de que mantuvieron una distancia como de 3 o 4 metros. Cuando el individuo hizo la señal para que la nave se abasteciera de agua, de esta emergió otra persona que manualmente colocó la manguera en la zanja a modo de presa. Este detalle parece pues no coincidir con la carta en la que, cuando menos de entrada, se deduce que la manguera salió como con un mecanismo automático. No se menciona que alguien la hubiera colocado ahí. Cuando Udo le preguntó por qué no tomaban mejor agua del lago, por qué elegían la de su zanja, le dijeron que esta era más pura y que no contenía algas. En el caso de Dionisio Yanca, el joven argentino que una noche iba manejando su camión de carga, se le desinfló un neumático y tuvo que bajarse a cambiarlo, y entonces vio un objeto muy brillante. Contaba que esta nave, este ovni, también desprendió 2 cables o mangueras, uno de los cuales se adhirió a un poste de luz y la manguera fue a dar a un arroyo, también como reabasteciéndose. Udo calculaba que aquel encuentro había durado unas 2 horas. Sin embargo, el contenido tan escueto de la carta que le dirigió al astronauta pues no coincidía con este lapso tan prolongado. Pero en entrevista con este tal Tim, agregó detalles que parecieran rellenar los lapsos faltantes. Al parecer, el joven, o digamos el alienígena, que tenía un aspecto más joven, dijo tener 600 años, de acuerdo cuando menos a cómo nosotros medimos el tiempo, y el más viejo tenía más de 900 años. Le dijeron que estaban aprendiendo inglés y que iban mejorando con el tiempo. Ellos conocían más de 500 idiomas. Al parecer habían venido a monitorear el proceso y el retroceso de nuestras civilizaciones. Vivían con nosotros de tiempo en tiempo. Y esto hace que el caso de Wartena se sume a la lista de encuentros donde la gente dice que estos seres ya están entre nosotros. Udo, que era de crianza religiosa, les preguntó si sabían de Jesucristo. Pero los seres le respondieron que les encantaría discutir dicho tema, salvo que no podían. No podían intervenir de ninguna forma. Podemos interpretar esto como que los alienígenas saben cosas de nuestras religiones que nosotros no. Respecto a qué cosas en particular, pues eso es tema de debate. Puede ser que los dioses de la antigüedad en realidad sean alienígenas, que hayan intervenido genéticamente en nuestra evolución o que nos hayan creado, o que todas las religiones sean un mecanismo de control inventado por ellos. ¿Quién sabe? Ustedes díganme en los comentarios qué opinan al respecto. Cuando Udo les preguntó de dónde venían, le dijeron que de un planeta muy remoto cuyo nombre y ubicación exacta le señalaron. Pero Wartena o no lo recordaba u omitió mencionarlo. En algún momento de su encuentro lo analizaron con un aparato que él describió como de rayos X, el cual al parecer escaneaba las impurezas en su cuerpo. Y en algunas fuentes se dice que al cabo de este examen le dijeron que estaba sano.
Respecto a su sistema de propulsión, bueno, este es todo un tema. Le dijeron de nuevo que había 2 anillos en el borde interior que giraban en sentidos opuestos y que estaban conectados a transformadores. Esto generaba una fuerza antigravitatoria. Se enfocaban en una estrella y usaban su energía para que tirara de ellos a velocidades superiores a la de la luz. Recordaba en particular un comentario, que navegaban sobre las ondas de luz. Tal vez esta comparativa sea muy forzada, pero la idea de anillos o elementos que giran y generan este tipo de fuerza antigravitatoria, al menos a mí me recuerdan a la descripción de los vimanas que aparece en el Samarangana Sutradhara, en la que estas naves se elevan poniendo el mercurio a girar. El TR-3B, esta hipotética nave triangular negra que el gobierno de Estados Unidos presuntamente ha desarrollado con una tecnología similar, en teoría también se eleva usando un anillo de plasma de mercurio que es girado a varias decenas de miles de revoluciones por minuto. Edgar Fouché, el insider que reveló cómo funcionaba el TR-3B, aclara que esta solo es una parte de toda la tecnología involucrada, por lo que si nosotros hacemos un toroide de mercurio casero, pues no sería suficiente para replicar este mecanismo. Cuando le ofrecieron a Uro llevarlo con ellos, él se rehusó y a Tim le dijo que lo hizo puesto que su boda era el día siguiente en Portland. En su carta original mencionaba que no sabía por qué había declinado la propuesta, pero como dice Chris Ramsey del canal Área 52, uno pensaría que una boda es un motivo suficiente para acceder a no ir a bordo de una nave espacial. Al elevarse, dijo que la nave se sacudía. Esto me recuerda a otros relatos de ovnis donde los testigos indican que los platillos se mueven como hojas que caen al viento, pero a veces hacia abajo y a veces hacia arriba. Tal es el caso de lo que reportó Salvador Villanueva o William Herman, que todavía no he hecho un video respecto al caso de William Herman, pero estén al pendientes. También agregó que la nave tenía un tren de aterrizaje que eran como unas patitas y que los retrajo estas patitas a medida que se elevaban. En su carta original, nuevamente, uno de estos seres le dijo, como habrás notado, nuestra nave flota sobre el suelo. Es decir, aquí tenemos una discrepancia más. Una vez que la nave se desapareció, que digamos se elevó tanto que se perdió de vista, Wartena se quedó sin energías. Si nosotros triangulamos esto con otros casos, podríamos deducir que se debe a que las naves desprenden algún tipo de radiación al despegar. Por ejemplo, recordemos el caso de Harrison Bailey, que se los voy a dejar en las esquinas de la pantalla y también en la descripción del video, que él se sentía muy débil cada que estaba en presencia de la nave, e incluso posteriormente llegaría a desarrollar fuertes problemas de salud. Y a sus padecimientos les denominaría la enfermedad del platillo volador. En el caso de Salvador Villanueva, los alienígenas le dijeron que debía retirarse antes de que ellos despegaran, o si no podía provocarle algún daño. En mi TikTok también abordé el caso de Dionisio Yanca, quien cuando estaba cambiando la llanta de su camión de carga y apareció la nave detrás de él, lo primero que él sintió antes de siquiera voltear a ver el objeto fue una fatiga brutal que le impidió incorporarse y que en cambio sí le permitió a los seres pues someterlo a una serie de exámenes de una forma muy poco considerada, digámoslo así. Y también en mi TikTok abordé el caso del presunto meteorito ruso Obsky, en el cual varios testigos afirmaban que aquello en realidad había sido un platillo volador. Oleg Ivanovich, un geólogo que había realizado algunos estudios, estaba realizando una práctica en la taiga rusa, presenció el momento del estrellamiento. Él dijo que vio cómo en medio de la noche se incendió todo el bosque. Y al ver qué había sido aquello, junto con todo su equipo, cuando encontraron el platillo medio enterrado en el pantano,
todos comenzaron con una serie de malestares que los obligó a replegarse. Es decir, una y otra vez en la literatura ufológica encontramos que los testigos de naves se debilitan ante algún tipo de energía que proviene de estos objetos. En general, el consenso es que esta energía es radiación. Un aspecto particularmente interesante dentro de los muchos que podríamos analizar sin fin de este relato es cuando los alienígenas le dicen a Udo Wartena que se mezclan entre la población, que reúnen información, que dejan instrucciones y que ayudan como pueden. Esto resuena con lo que los alienígenas también le dijeron a Salvador Villanueva sobre que algunos en su planeta se parecían tanto a nosotros que se mezclaban en nuestras sociedades. Pero en general hay una infinidad de relatos en las que se apunta a esto. Es decir, a que estos seres ya están aquí. Y no solo eso, nos observan, a veces nos cuidan y eventualmente también nos llegan a aconsejar. Sin embargo, lo opuesto también ocurre. También hay seres que se aprovechan de nosotros. La convivencia cotidiana con estos seres y sus cualidades aparentemente o benevolentes o malévolas, para algunas personas tiñe el fenómeno ovni de un tono demasiado espiritual. Algunos consideran que esto es inaceptable, pues analizan el fenómeno ovni desde una perspectiva meramente exobiológica y tecnológica. Pero pues yo creo que tampoco hay que ignorar cuando estas cosas emergen en los relatos. Si bien la verdad está más allá de cada uno, pues no está de más tener la mente abierta a estas posibilidades. Finalmente, cada uno elige el grado de credibilidad que le otorga al relato de Udo Wartena. A su favor podemos decir que según Tim, este joven que lo entrevistó, Udo era tenido por una persona honesta y hasta tímida. Le confió este relato al padre de Tim antes incluso que contárselo a su propia esposa. Como les decía antes, a quienes nos han pasado encuentros inexplicables, generalmente nos cuesta trabajo procesarlo y aceptar lo que hemos visto, y sobre todo armarnos del valor para compartirlo. Todos creemos que llegado el momento de tener algún encuentro extraño, vamos a poder distinguir la ilusión que a toda la humanidad la han engañado, pero que a nosotros no. Creemos que todos son crédulos menos nosotros. Pero si a ustedes les ha pasado algo similar, sabrán que no es el caso. Yo no sé si todos los relatos que comparto en este canal son ciertos, pero sí sé que a la gente le pasan cosas muy extrañas que se encuentran incluso por el más allá del umbral de lo que a mí me parece, creíble. Y puesto que no es nada fácil lidiar con el trauma de algo que destruye nuestro paradigma, si bien no puedo validar las experiencias de todo el mundo con total fiabilidad, sí puedo no burlarme de ellos. Por un lado tenemos las contradicciones entre la carta inicial que le envió al senador y la entrevista con Tim, así como la obvia falta de evidencia, por si hiciera falta mencionarlo. Pero por otro lado también es cierto que Wartena nunca intentó ganar fama por su relato. Él falleció en 1989 y su relato apareció en el libro de Thompson, Aliens y OVNIs, Mentirosos o Mensajeros, hasta 1993, es decir, 4 años después. Fuera de su esposa, unos cuantos buenos amigos y uno que otro líder de su congregación religiosa, Wartena no le dijo a nadie sobre lo que le pasó. No corrió a ningún grupo ufológico para que lo entrevistaran. No dio conferencias por todo el mundo ni publicó un libro. Vaya, tampoco intento decir que quienes dan conferencias y publican libros automáticamente significa que están mintiendo. Pero para muchos escépticos o pseudoescépticos, esto es motivo de sospecha. En cualquier caso, de acuerdo al propio Wartena, su encuentro ocurrió 7 años antes de que iniciara la época ufológica con el estrellamiento de Roswell y cuando Kenneth Arnold acuñó el término platillos voladores. Estamos ante un caso que, de ser cierto,
ilustra que la humanidad ha sido acompañada por estos seres desde siempre. Como le dijeron sus captores a Armando Zurbarán: no eres el primer ni el último terrícola elegido para nuestra prueba. Nuestra labor, por lenta que parezca, está diseñada para persuadir. Así que permítanme las siguientes preguntas. ¿Ustedes cómo han lidiado con sus propias anécdotas inexplicables? ¿De inmediato cambiaron su forma de ver el mundo o también tardaron un tiempo para aceptarlas? Y si ustedes hubieran estado en los pies de Uro Huartena, ¿qué hubieran hecho? ¿Creen que es entendible que él se haya callado durante medio siglo? Los alienígenas le dijeron que con el tiempo él podría compartir su anécdota. ¿Creen que ya llegó ese momento? ¿Creen que ya estamos listos para la verdad?